Chicos, vamos a llevar adelante nuestra clase número 25, pero es una clase de resolución de ejercicios. En esta clase vamos a ver las resoluciones de los ejercicios que tuvieron de tarea en las clases anteriores. En esta unidad 2 vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Es un ejercicio que nos pedía traducir al lenguaje simbólico, simplemente eso. Ustedes tenían las expresiones que están con negro como planteo y tenían que darme una expresión parecida a la que está como opción. En este caso, el doble de un número podríamos haberlo escrito 2 por A. Recuerden que el número puede estar representado por cualquier letra, eso es elección de ustedes, o puedo expresarlo directamente en forma mucho más simple como 2A. El B, el anterior del doble de un número, anterior menos 1, el doble de un número, 2x. El C, el doble del anterior de un número, el doble, 2 por, el anterior de un número, encerrado entre paréntesis, en este caso, y menos 1. El D, la mitad de un número, el número con una letra cualquiera dividido 2, o en esta expresión de fracción que es una alternativa. El E, la diferencia entre un número y su anterior, un número con una letra cualquiera, diferencia es que le voy a restar el anterior de este, que es ese mismo menos 1. Fíjense que lo tuve que encerrar para indicar que todo eso corresponde al anterior. El F, el producto entre el doble de un número y su consecutivo. Producto es multiplicación. El doble de un número es 2 por x y el que le sigue a ese es x más 1. En consecuencia, de esa forma, tengo producto del doble de un número y de su consecutivo. Hasta acá era el ejercicio 1. El ejercicio 2 les decía colocar la letra correspondiente a cada enunciado con su expresión simbólica. Bueno, en un principio yo tengo la lista de las expresiones que ustedes tenían, luego coloqué las expresiones simbólicas y dejé una pequeña línea punteada para colocar la letra correspondiente. En la primera, la tercera parte del cuadrado de un número, yo lo uní con esta expresión, tercera parte del cuadrado de un número, por eso puse que era la A. El B, el cuadrado de la tercera parte de un número. Fíjense que tomé esta opción, cuadrado de la tercera parte de un número, ¿ven? X dividido 3. El C, el producto entre un número y su cubo. Elegí esta opción, producto entre un número y su cubo. El D, el cubo del producto entre un número y su cubo. Elegí esta opción, el cubo del producto entre un número y su cubo. El E, la mitad de la suma entre un número y su anterior, la mitad de la suma entre un número y el anterior de ese número. Y el F, la raíz cúbica de la resta entre un número y su anterior, raíz cúbica de la resta entre un número y su anterior. Finalmente, el ejercicio 3 pedía que se completara una tabla según correspondiera. En esa tabla teníamos dos columnas, una correspondiente al lenguaje coloquial y otra al lenguaje simbólico. En algunos casos tenían como planteo el lenguaje coloquial y había que dar la expresión simbólica, y en otras teníamos el trabajo inverso. El primer ítem, el triple de un número, yo escribí como opción 3x, acuérdense que es 3 por una letra. La tercera parte de un número, x dividido 3 de esta manera o de esta otra forma con línea de fracciones o otra alternativa. Luego teníamos c más 1, yo lo expresé como el siguiente de un número. Luego teníamos el doble del siguiente de un número, es decir, 2 por x más 1, que sería el siguiente de un número. El anterior de un número, que simplemente lo puse como x menos 1. Luego tenían g menos 1 y yo lo expresé como la diferencia entre un número y su anterior, ¿sí? Luego tenían h más k, yo expresé como la suma entre dos números, cualesquiera. Luego tenían la diferencia entre dos números, lo puse como p menos q. Luego tenían el producto entre dos números, lo puse t por r. Y luego tenían t dividido u, donde se aclaraba que u era un valor distinto de 0. Yo lo puse el cociente entre dos números. Y luego tenían el cuadrado de un número, es decir, yo lo puse como p al cuadrado. La expresión simbólica que le seguía era w al cubo, es decir, yo puse el cubo de un número. Luego la suma entre tres números, puse p más z más q. Luego tenían 2a menos 1, yo expresé como el anterior del doble de un número.
Y finalmente tenían el producto entre el doble de un número y su siguiente. Yo puse producto por doble de un número 2h y siguiente del número h más 1. Bueno, muy bien, ahora nos encontramos en nuestra próxima clase de Zoom el día martes.